A compartirles pantalla, muy importante. Ok, entonces buenas noches chicos. Vamos a dar inicio a el contenido de la materia como primer capítulo o primer contenido que vamos a abordar en el curso de elementos de química nivelatoria. Vamos a empezar hablando de conceptos importantes, dentro de los cuales vamos a destacar el concepto de masa y peso, que hay una gran diferencia entre ellos. Primeramente porque los instrumentos de medición que se utilizan son totalmente diferentes para medir masa y para medir peso. Recordemos que cuando nosotros hablamos de masa es toda aquella cantidad de materia que tiene un objeto. Y cuando nosotros vamos a hablar de peso, vamos a hablar de una fuerza que en este caso se rige a partir de la masa de un objeto, pero también de la influencia de la gravedad, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a un EVAIS o a un centro de salud, ¿verdad? De nuestro país, le dicen, ay, tiene tanto peso. Realmente estamos empleando un concepto equívoco porque realmente se diría su masa es tanto. Inclusive si ustedes ven, cuando ustedes bueno, se suben en este caso en la balanza, ¿verdad? En la romana para tomar su masa, su resultado es arrojado en kilogramos. Si nosotros habláramos de peso, recordemos que el peso, su unidad correspondiente, según el Sistema Internacional de Unidades, es Newton. Entonces ven que ya hay dos diferencias importantes, ¿verdad? Y una tercera es que se utiliza un instrumento de medición totalmente diferente al empleado. ¿A qué me refiero en este caso? En el caso de el peso se utiliza el dinamómetro y en el caso de la masa se utiliza una romana o una balanza. Otros conceptos importantes que vamos a tener por acá dentro del estudio del capítulo es, bueno, precisamente ese concepto de masa que les indicaba, que es la cantidad de materia y que su unidad corresponde al kilogramo. El peso, como les mencionaba, es una fuerza de gravedad que actúa sobre una masa de un objeto y se expresa en newtons. Una sustancia pura, que es una sustancia química particular compuesta de la misma clase de materia en las mismas proporciones en toda su extensión. Y en el caso de volumen, un espacio que ocupa una masa que suele expresarse en litros o metros cúbicos, o inclusive también en mililitros. Igual, si en algún momento tienen una duda, por favor me la hacen saber. Dentro del capítulo, nosotros vamos a abordar estados básicos de la materia. Y cuando nosotros hablamos de estados básicos de la materia, recordemos que está el líquido, el sólido, el gaseoso, pero aparte de eso también tenemos el Bose-Einstein y también tenemos el plasma. Recordemos que el plasma ocurre cuando hay un destello de energía o cuando hay mucha excitación, en este caso de niveles de energía que hacen que su energía sea máxima, ¿verdad? En el caso de un Bose-Einstein va a ocurrir a ciertas temperaturas, ¿verdad? También. Entonces, recordemos que existen tres estados básicos, sólido, líquido y gaseoso, que van a permitir una transformación o un cambio de agregación de la materia. Es decir, cuando yo tenga un estado de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar entonces con características ya más definidas y establecidas por cada uno de esos estados. Cuando nosotros hablamos de el estado sólido, vamos a hablar de que tiene forma definida, un volumen definido y que la forma de poder comprimirlo es insignificante y que sus partículas están rígidas y estrechamente ligadas entre sí. En el caso del líquido, que su forma es indefinida, que el volumen es definido, que la compresión en sí del material, ¿verdad? De la sustancia es muy poca y que en contacto están en contacto sus partículas, pero se pueden movilizar. En el caso del estado gaseoso, hablamos de que su forma es indefinida, de que el volumen es indefinido, de que la forma de compresionarlo es alto, es decir, se puede manipular, ¿verdad? Bueno, no, perdón, no se puede manipular. Y en el caso de las partículas que están muy distanciadas entre sí, que están de forma independiente. Entonces, recordemos eso, ¿verdad, chicos? Que
vamos a tener diferentes estados de agregación, que cuando estos cambien, ustedes van a poder notar que del estado sólido al líquido va a existir un nombre. Perdón, se dejó de compartir, ya les vuelvo a compartir. Entonces, es acá donde nosotros vamos a interpretar que cuando, por ejemplo, del estado sólido al líquido, ¿verdad? Por ejemplo, derretir un chocolate, va a tener un nombre el cual se llama fusión. En el caso de la solidificación, es cuando ocurre un cambio de esta agregación de líquido a sólido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer hielo o bien cuando hacemos una pulpa de una fruta y queremos hacer helados, ¿verdad? De palito. Ese es un ejemplo de solidificación. Ahora bien, también tenemos la vaporización o evaporación, que es cuando un líquido, en este caso, se convierte en gas, que es cuando, por ejemplo, si hacemos una sopa o ponemos a hervir para hacer una pasta, el agua en este caso. Tenemos la condensación, que es cuando ocurre el cambio de gas a líquido, ¿verdad? Que es cuando, en este ejemplo, por ejemplo, en este caso podemos señalar cuando las nubes, ¿verdad? Están cargadas de gas, pero empiezan a desprender ciertas gotitas de líquido. Usualmente esto ocurre en las mañanas. Tenemos la sublimación, que es cuando ocurre el cambio de sólido a gas. Y, por ejemplo, cuando un meteorito está en estado sólido y se empieza a esparcir en el espacio, suelta gases. Y tenemos la cristalización, que también se le conoce con otro nombre que ustedes por ahí leyeron en teoría, y que es cuando se ocurre el cambio de gas a sólido. Recordemos también, muchachos, que existe la sublimación y la sublimación inversa, ¿verdad? Para que también lo tomemos en cuenta. Ahora bien, acá me gustaría que participaran algunos de ustedes y me indicaran en qué estado de la materia están presentes las siguientes sustancias. La primera opción nos dice el vapor de ozono utilizado para limpiezas faciales. ¿En qué estado de la materia va a estar? Gracioso. Gaseoso, correcto. En el caso de los relámpagos proyectados en una tormenta, recordemos que lo que proyectan los relámpagos básicamente es energía, ¿verdad? Están cargados de energía eléctrica. ¿Qué estado puede ser? Es sólido. No, sería plasma. Recordemos que el plasma está cargado de energía eléctrica, ¿verdad? Grandes niveles de energía. Y los relámpagos en este caso, ¿verdad? Tienen esta característica. El aceite utilizado para cocinar, ¿en qué estado de agregación de la materia se encuentra? Sería líquido. Líquido, correcto. Ahora bien, chicos, ¿qué pasa si, por ejemplo, hablamos de un cambio de estado de la materia del aceite? El aceite pasa a estar líquido, pero con el paso de las horas y después de haber cocinado, ¿qué pasa con el aceite? ¿Han visto? Lo que ocurre es que el aceite se vuelve en grumos. Entonces pasa del estado líquido al estado sólido y tiene un nombre. Entonces es acá donde podemos hablar de, si nos preguntaran, ¿verdad? Que en este caso sería solidificación. O pasa lo mismo cuando cocinamos con manteca, ¿verdad? Más que todo cuando se hacen tamales y chicharrones, que se utiliza manteca que está en estado sólido, pero se convierte en líquido y ese cambio de agregación se llama fusión, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta si nos preguntaran el cambio de estado de agregación de la materia. Ahora bien, un trozo de hielo, el trozo de hielo está sólido, se derrite, pasa a líquido, por lo tanto se llama, si fuese el cambio de agregación, ¿verdad? Lo que me estuvieran preguntando en este caso se va a llamar fusión de sólido a líquido. Pero como me están preguntando el estado de la materia como tal,
del trozo de hielo, el hielo está en estado sólido, ¿no? Las pruebas de sangre o hemograma completo, ¿la sangre en qué estado la materia está? Líquido, ¿verdad? Y la miel de maple utilizada en repostería también está en estado líquido porque lo único que presenta es viscosidad. Ok. Resulta que dentro del mismo contenido, a nosotros nos hablan de clasificar la materia de acuerdo a su forma, a sus fases, etcétera. Si nosotros vemos en imagen, una hamburguesa se conforma por lechuga, tomate, queso, carne. Unas papas usualmente solamente está compuesta por harinas, ¿verdad? En este caso, puramente por papas. La gaseosa abierta, en teoría, puede estar conformada por la bebida carbonatada y hielo, que al final de cuentas ambas se mezclan y es una sola fase. Si yo les preguntara a ustedes cuál de estos tres alimentos tiene más de una fase, pues obviamente vamos a tener en cuenta que es la hamburguesa, que tiene más de un ingrediente y que es visible solamente varios aspectos que la componen. En el caso de las papas, vemos que solamente tiene una forma, que es uniforme, solamente puedo notar, ¿verdad? En este caso una cosa, al igual que en la gaseosa. A partir de esta imagen, nosotros vamos a hablar de que la materia se clasifica en diferentes tipos de sustancias. ¿Alguien sabe cómo se clasifican esas mezclas? Las mezclas Ajá, en homogénea y heterogénea. correcto. Y también dentro de esas mezclas vamos a tener a los coloides que tienen características muy particulares. Por ejemplo, que tienen una fase dispersa, una fase dispersante, ¿verdad? Y que es un material pues con cierta característica que hace que dispersen luz al atravesar su material, ¿verdad? Que un rayo de luz lo atraviese y pueda verse las partículas que conforman ese material. Dentro de los coloides vamos a tener ejemplos muy específicos que ustedes pudieron leer en teoría, que está la neblina, la leche, está la crema de afeitar, entre otros, ¿verdad? Ahora bien, como les mencionaba, la materia se divide en dos partes, sustancias puras y mezclas. Resulta que las sustancias puras tienen ciertas características, como cuáles. Bueno, están compuestas por un tipo de sustancia, su composición es fija, no se pueden separar mediante procesos físicos. En comparación con las mezclas tienen dos o más tipos de sustancias. Tienen una composición que puede variar y se pueden separar mediante procesos físicos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo separar un fresco de gas, ¿verdad? De la parte líquida a la parte sólida. Pero yo no puedo separar el hidrógeno, por ejemplo, o el oxígeno, que son elementos químicos. O el cloruro de sodio, que es un compuesto, tampoco lo puedo separar. Ahora bien, bueno, ese sí se puede separar por cierto método, ¿verdad? En el caso de los compuestos, ellos sí, porque están conformados por, rectifico, ¿verdad? Por dos compuestos y al estar por dos compuestos conformados, a ellos sí los puedo separar. A los elementos sí no los podría separar. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que los elementos no se pueden separar, que las sustancias son simples. Dentro de los ejemplos de elementos tenemos cobre, aluminio, oxígeno, hierro, antimonio, teluro, etcétera. Una infinidad de elementos químicos que vamos a encontrar en tabla periódica. Dentro de los compuestos vamos a tener, por ejemplo, al cloruro de sodio, al hidróxido de potasio, al agua, que es H2O, al dióxido de carbono, entre otros. Dentro de las mezclas, vamos a tener, como mencionaba la compañera, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas tienen una composición uniforme, por lo tanto yo solo puedo ver una fase. Por ejemplo, el agua salada. Yo solo noto agua. En el caso de las mezclas heterogéneas, la composición es no uniforme y yo distingo más de una fase. Por ejemplo, la pizza, el agua y la arena, que usted ve que ya se mezclan, pero al final termina, en este caso, sentándose en el fondo del frasco o del mar,
la arena separada del agua, ¿verdad? En este caso. Para tener más claros los conceptos, una mezcla homogénea entonces es la unión de dos o más sustancias en las que no se pueden distinguir las sustancias originales. Por ejemplo, un café, cuando se mezcla con azúcar, vean que solamente se distingue una sola fase. En el caso de la heterogénea es cuando la mezcla se combina con dos o más elementos o sustancias en las cuales sus componentes sí se pueden identificar. Por ejemplo, un cereal, una ensalada, entre otros. Las características de los coloides, que era lo que les mencionaba. En el grupo de los coloides, básicamente lo que les comentaba es que son partículas suspendidas en un medio que tienen dos propiedades, el movimiento browniano y el efecto Tyndall. ¿Qué quiere decir el efecto Tyndall? Que consiste en que la mezcla se dispersa por medio de la luz y cuando ésta es atravesada se pueden notar las partículas de las sustancias que la conforman. ¿Qué es el movimiento browniano? Bueno, es el movimiento zigzag de los cúmulos de las moléculas presentes en esos coloides. Vean que otros ejemplos de coloides son el plasma, la sangre, entre otros. Las aleaciones, es importante tomarlo en cuenta que muchas veces, por ejemplo, el bronce lo confundimos con un elemento químico y no es un elemento químico, ¿verdad? Entonces, el bronce es una aleación al igual que el latón, el acero, y hay aleaciones entre oro y plata. Es importante recalcar que todas estas aleaciones son utilizadas en industria de diferente manera, para picaportes, para trofeos, para utensilios, para acero galvanizado utilizado en construcción, entre otros. La diferencia que radica entre elementos y compuestos es que los elementos son sustancias que están constituidas por un solo átomo. Por ejemplo, hierro, oro, plata, calcio, cobre, sodio, hidrógeno, carbono, etc. Mientras que los compuestos están constituidos por dos átomos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo unir H y O, en este caso hidrógeno y oxígeno, para formar H2O. Si yo formo C con O, en este caso carbono con oxígeno, se va a formar dióxido de carbono. A eso es lo que se refiere cuando son dos átomos diferentes. En el caso del hierro, sabemos que el elemento, el símbolo es Fe, oro es Au, plata es Ag, calcio es Ca. Vean que es una sola letra lo que lo simboliza a ese elemento, por lo tanto se habla de un solo átomo. Cuando hablamos de los compuestos, es la unión de dos elementos. Por ejemplo, óxido de sodio, óxido de plata. Estamos hablando de la unión de dos elementos químicos, de dos símbolos. ¿Ok? Como forma de repaso, acá nos dicen que observe las ilustraciones y que las clasificamos de acuerdo a la clase del material que se representa. En la primera imagen, al lado izquierdo, tengo un fresco de chan o chía, véalo de alguna manera. ¿Qué tipo de sustancia sería esa? Sería una mezcla heterogénea. Correcto. ¿Y por qué sería heterogénea? Porque se ven sus partículas, por decirlo así. Se ve como el agua, ¿verdad? Y las semillas de aquí, si no me equivoco. Ajá, correcto. Entonces vea que tenemos dos fases, ¿verdad? Yo puedo distinguir esas dos fases. ¿Ok? En el caso de la que sigue, en el centro es una mantequilla. ¿Qué tipo de mezcla sería? Buenas noches, esa sería una mezcla homogénea, ¿no, profe? Buenas noches, Luis. Correcto. En este caso es una mezcla homogénea. Muchas veces podemos pensar que, es mantequilla, se puede relacionar con la leche. No, no nos confundamos. La mantequilla es una mezcla homogénea porque vean que a simple vista una sola fase y si se derrite, ¿cuántas fases tendría? Una. Igual la seguimos viendo, pero en estado líquido, ¿verdad? Muy bien. Esta última imagen que tenemos de este lado, que es una lámina de zinc, ¿qué, qué sustancia sería o qué mezcla? Sería una sustancia pura o elemento, porque el zinc está en la tabla periódica. Es que tengo... Correcto, correcto, súper bien la respuesta. ¿Ok? Vamos ahora a un ejercicio similar. De este lado izquierdo tenemos dos imágenes. La primera es una sopa de tomate donde solo es tomate líquido, ¿verdad? ¿Qué tipo de mezcla sería?
¿Es una mezcla homogénea o una mezcla pura, más bien? No sé, perdón, Ajá. bateado en esas. ¿Cuál de las dos sería, profe, en realidad para salir de la duda? Ok. Le comento, para que sea una sustancia pura, solo podemos tener dos elementos y compuestos. El tomate es una mezcla. El tomate usted no lo va a encontrar en la tabla periódica. Por lo tanto, no es ni un elemento ni un compuesto, ¿verdad? Véalo de esta manera. En el caso de la de abajo, es una ensalada, ya que tenemos tomate, lechuga, carne, cebolla. Por lo tanto, ¿qué sería la de abajo? Esa sí sería una mezcla heterogénea. Correcto. Entonces, en el caso de la primera, recuerde, solamente para hacer sustancia pura es o que tenga símbolos de la tabla periódica y la unión de esos dos símbolos de la tabla periódica. Más no, ¿verdad? En el caso de las papas, vean que aquí ya ahora yo no puedo decir que es una mezcla homogénea porque estoy distinguiendo en este caso papas y una salsa. Entonces estoy distinguiendo dos fases. Primero, una está sólida y una está líquida, y aparte de eso estoy distinguiendo dos cosas en la imagen. Por lo tanto, se habla de qué. De una heterogénea. Correcto. En el caso del vino, ¿de qué estaríamos hablando? Una mezcla homogénea. Correcto. Y en este caso del lado derecho, la primera imagen en azul, que es un símbolo, ¿qué sería? Sería una sustancia pura porque es un elemento. Ajá, correcto, es un símbolo. Y en el caso de la última imagen de unos cubiertos, ¿qué sería? Sería también un elemento. Ajá, y por lo tanto también es sustancia pura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cubiertos están hechos de ¿qué? De plata, ¿verdad? Supongamos que es plata, ¿verdad? Usualmente son aleaciones, pero en este caso estamos hablando de unos cubiertos de plata. Ok, muy bien, chicos. Después, en el material, ustedes pudieron estudiar lo que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Yo ocupo que ustedes le presten atención, mucha atención a esta parte. Cuando nosotros hablamos de propiedades físicas, chicos, son todas aquellas que yo puedo notar por medio del tacto, por medio de, por medio de las partes sensoriales. Por ejemplo, y vamos a hablar del olor, del color, del sabor. Ustedes pueden distinguir por medio del tacto, por medio del gusto, las diferentes propiedades. Y estamos hablando de físicas que no cambian, ¿verdad? Su composición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo comerme unas papas, sean puré o sea fritas, y siempre van a tener olor, sabor, color, textura. En el caso de la ansiedad, de la solubilidad es cuando una mezcla se puede mezclar o se puede revolver con otra. La viscosidad, por ejemplo, como la miel, que tienen esa característica. El estado físico, punto de ebullición, punto de fusión. La temperatura. Ahora, yo le comentaba al grupo del lunes. Para mí la temperatura es física, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de que la temperatura puede ser, dependiendo del contexto, una propiedad extensiva, porque yo puedo medir la cantidad de temperatura de un determinado lugar. Pero si el material del curso usted lee y dice que es intensiva, usted la clasifica como intensiva. ¿Estamos? Aunque yo le digo, usted es extensiva porque usted sí puede saber la cantidad de materia, pero si el curso le dice en el material escrito que es intensivo, es intensivo. ¿Estamos? Para aclararles eso. Propiedades químicas: la oxidación, la reducción, la combustión, la neutralización, la polimeración, la fermentación y la fotosíntesis son ejemplos de ellas. En las propiedades químicas, si ocurre un cambio del material, si ocurre que éste se va a transformar en su composición. Por ejemplo, cuando se oxida una lámina, ustedes han visto que su material cambia, se empieza a dañar, se empieza a degradar. Por ejemplo, la combustión, cuando usted enciende un papel, este libera ciertos elementos químicos, ¿verdad? Por ejemplo, la fotosíntesis, que transforma cierta cantidad de elementos y los hace en compuestos.
que requiere de agua y de oxígeno, pero y expulsa CO2. Ahí hay un cambio de sustancias, ¿verdad? Y ahí sí hay una propiedad que hace que cambie su composición como tal. Ahora bien, vamos a hablar aquí mismo de las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son todas aquellas que yo puedo, en este caso, saber que no se pueden medir. Por ejemplo, yo no puedo medir el olor, el color, la solubilidad, la viscosidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿verdad? En teoría yo no puedo decir, ay, mira, es que esto me huele a tanto. No, no puedo. Las propiedades extensivas sí permiten medir la cantidad de determinada sustancia o objeto. Por ejemplo, la masa de un cuerpo, en este caso es extensivo porque puedo saber cuántos kilogramos hay o cuántos mililitros hay, ¿verdad? De determinada sustancia cuando son propiedades, bueno, cuando son números, ¿verdad? En este caso van a ser extensivos porque me dice una cifra como tal. Las intensivas no, para que ustedes lo reconozcan. Ahora bien, les comenté en la clase anterior que nosotros vamos a hacer actividades de simulacro para la prueba oral. En este caso, bueno, supongamos que nosotros nos estamos conectando a las 6:50, bueno, a las 7, yo les leo las instrucciones de la prueba y les proyecto a un grupo determinado de personas. Voy a darle la libertad a 3 personas que quieran participar. Nada más ahí cuando voy leyendo, ustedes van completando la frase, yo les doy el espacio. Y esas 3 personas van a ir participando en esta primera parte. Y tomen en cuenta que solamente esas 3 personas van a participar. Es como hacer grupos y son diferentes salas. Entonces, este es el ejercicio que yo le estoy proyectando a 3 personas. Vamos a ver quiénes van a ser esas 3 personas que van a participar. Y yo inicio, ya les di las indicaciones de la prueba oral, qué no pueden hacer, qué pueden hacer. ¿Verdad? Ese día yo les digo, bueno, tienen tantos minutos para resolverlo. Recordemos que eran 20 minutos. Y una vez que lo resuelvan, lo tienen que subir a la plataforma y enviarlo, ¿verdad? Ok, entonces dice, la gran aventura de Ana y la clasificación de la materia. Este es el ejercicio que se les está planteando. Dice, indique la clasificación de la materia según sea el caso para cada una de las respuestas, bueno, brindada por el estudiante. Ana es una estudiante curiosa que siempre quería saber más sobre el mundo que la rodeaba. Un día, su profesor, el señor Pérez, le invitó a un viaje. Chiquillos, para tratar de mover esto. La invitó a un viaje especial Profe, disculpe al que le laboratorio. interrumpa un segundo. Ajá. Vieras que en la computadora no me está apareciendo la imagen. Tuve que conectarme un segundo con el teléfono. Pero vieras que en la compu no me aparece la imagen. No sé qué será. ¿Quién sabe? En el teléfono sí. Sí, en el teléfono sí. Obviamente más pequeño, ¿verdad? Ah, Pero sí, no, en pero el teléfono sí. Luis, le puedes hacer zoom con los dedos. Ok, perfecto, gracias. Ajá. Bueno, con gusto. Bueno, entonces quedamos con que la invitó, ¿verdad? En este caso, un viaje especial al laboratorio de la clasificación de la materia. Ana está emocionada y lista para aprender. Ahora sí, las 3 personas que van a participar estén listas. Al llegar al laboratorio, el señor Pérez le mostró a Ana un vaso de agua con sal disuelta. Ana, ¿puedes decirme qué tipo de mezcla es esta? Ana observa el vaso y le responde, la sal está completamente disuelta en el agua y no se distingue a simple vista. Correcto, dice el señor Pérez. En este caso, ¿qué tipo de mezcla nos está hablando cuando nos afirma el texto que tiene una composición uniforme? Homogéneo. Homogéneo. Correcto. Paso a la siguiente. Vea que el texto nos da el mismo argumento, ¿verdad? Yo no les pregunto por qué homogéneo, porque el texto da el mismo argumento. Luego el señor Pérez le mostró a Ana un frasco con arena y hierro. Y esta mezcla, Ana le indica, puedo ver y separar fácilmente los componentes de la mezcla. Exactamente, afirma el señor Pérez. Este tipo de mezcla, según el argumento que dan, es que sí distinguen a sus partes o a sus componentes. ¿Qué mezcla sería? Sería una mezcla Es una mezcla heterogénea. heterogénea. Correcto. Ven que los 3 coinciden con la misma respuesta. El siguiente experimento fue con leche. El señor Pérez le pidió a Ana que observara un vaso con leche bajo una luz especial. Ana, ¿qué ves?
la leche parece uniforme, pero bajo esta luz hay pequeñas partículas dispersas, dijo Ana. Sí, esta característica hace que sus partículas estén dispersas y que no se sedimenten fácilmente, le explica el señor Pérez. ¿Qué sería eso? Sería un coloide. Correcto, ¿verdad? Recordemos que Sí, tiene coloide. ciertas características. Después el señor Pérez le mostró a Ana una tabla periódica y un frasco con oxígeno. Ana, ¿qué es el oxígeno? Y Ana le responde, es una sustancia pura que no se puede descomponer en una sustancia más simple. Correcto, pero el oxígeno entonces en este caso lo podemos clasificar como un ¿qué? Un Como un elemento. elemento. Correcto. Finalmente, el señor Pérez le mostró a Ana un frasco con agua y agua, perdón, Ana, en este caso, el agua es y Ana le argumenta que está formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, lo podemos clasificar como ¿qué? Un compuesto. Una mezcla pura. un- Ajá. Es que recordemos que las mezclas puras son elementos y compuestos, ¿verdad? Esas son la división de las mezclas puras o de las sustancias puras, y que dentro de las mezclas tenemos homogénea, heterogénea y coloide, para que tengamos eso claro. Ok. Después vamos a Ok, hablar entonces al final, ¿cuál era, profe? compuesto. Ok, Ahora bien, dice exactamente, viene un espacio, son sustancias puras, perdón, formadas por dos o más elementos. Entonces vamos a hablar de que es un compuesto, ¿verdad? Ahí mismo. Entonces, vean que este puede ser bien un ejercicio muy similar, ¿verdad? O puede ser un ejercicio práctico al simulacro que se les ponga en ese momento para la prueba oral y ustedes tengan que argumentar. Ahora, lógicamente aquí todos están hablando en el momento porque todos quieren participar, pero cuando ustedes lo estén haciendo, ustedes van a estar hablando entre ustedes y bueno, le va a estar diciendo tal persona a la otra persona, no, yo creo que es esto, pero vean esto, cuando se les olvida esto. De eso se trata cuando ustedes estén en la sala principal de cada uno de ustedes. Continúo con la materia. A partir de las propiedades físicas y químicas, nosotros podemos hablar de cambios físicos y de cambios químicos. Cuando nosotros hablamos de cambios físicos, son aquellos que modifican el estado o la propiedad de la sustancia sin transformarla. ¿A qué me refiero? A que cuando yo derrito hielo, ¿verdad? El hielo está hecho por agua, sigue siendo agua aunque se derrite. Si yo corto un papel, sigue siendo papel aunque yo lo corte. Si yo disuelvo azúcar en un café, sigue siendo azúcar porque igual sabe dulce. Si yo estiro una liga, sigue siendo liga porque por más que yo la estire puede reventarse, pero sigue siendo liga. Si yo rompo una piedra, sigue siendo piedra. Y si yo hiervo agua, sigue siendo agua. Aunque esté en vapor, sigue siendo agua. Cuando cambie su material, ya es un cambio químico. Por ejemplo, al encender un fósforo, vean que tenemos un trozo de madera que se enciende, hace combustión y se convierte en ceniza. Cambió totalmente la transformación del material, ¿verdad? En el caso de los cambios químicos es eso precisamente, que las sustancias cambien, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, como les mencionaba, la fotosíntesis ingresa CO2, expulsa oxígeno, requiere de agua. El respirar, inhalo oxígeno, pero saco CO2. Ve que ya hay una transformación. El moldear plastilina no es un cambio químico, es físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue siendo plastilina. El hervir un huevo, lo tengo en estado de líquido, pasa a sólido, sí cambia su forma, por lo tanto, sí es un cambio químico. El encender un fósforo, como les mencionaba, es químico. Cuando se oxida una lámina de zinc o una parte del portón de la casa, su material cambia, inclusive se daña, se destroza, ¿verdad? Y el inflar un globo no pasa nada porque sigue siendo globo, ¿verdad? Ese no va a cambiar por más que usted haga una transformación. Ahora bien, sigue otro ejercicio de simulacro como parte de la prueba oral. Y aquí es donde yo voy a indicar el tipo de propiedad. Ojo, igual, pueden participar los que no, y si quieren participar los que ya lo hicieron, pues también. Cuidado aquí porque es indicar qué propiedad física o química le está hablando el texto. O sea, usted tiene que decir si es física o química y indicar si es extensiva o intensiva. Entonces, recordemos que las físicas, que eran las químicas y que era lo extensivo y que era lo intensivo, ¿verdad?
La aventura de Carla en el laboratorio. Igual contemplamos que se leen instrucciones, se separan las salas, etc. Carla era una estudiante curiosa y apasionada por la ciencia. Un día, su profesor de química, el señor Gómez, la invitó a pasar una tarde en el laboratorio para realizar algunos experimentos. Carla estaba emocionada y lista para aprender. El primer experimento que realizaron fue observar diferentes sustancias bajo la luz. El señor Gómez le mostró a Carla un frasco con un líquido azul brillante. Este es sulfato de cobre disuelto en agua, le explicó al señor Gómez. ¿Puede decirme qué propiedad física estamos observando? Y Carla exclamó, es azul. ¿Qué propiedad física es las que están en este caso observando? Una física. Sí, pero tiene un nombre. Para que ella exclame, es azul, ¿qué propiedad sería? El color. Correcto, el color. Ahora, ¿el color es intensivo o extensivo? Intensivo. El color Correcto, es intensivo. correcto. Luego dice, el señor Gómez le dio a Carla un vaso de agua y un poco de azúcar. Mezcla esto y dime qué ves. Carla disolvió el azúcar en el agua y observó cómo desaparecía. El azúcar se disolvió en el agua. Esto es, deja un espacio, ¿verdad? Exactamente, dijo el señor Gómez con una sonrisa. ¿Qué en este caso, qué propiedad sería la que está ahí presente? Cuando se puede mezclar una sustancia con otra. Física. Ajá, sí, es física, pero ¿cuál de todas las que hemos leído? Eh, es una mezcla homogénea, ¿no? O ya es, No, ese es punto aparte, ok. pero sí se relaciona un poco porque vea que se permite mezclar una sustancia y otra, pero tiene un nombre. Eso es, por ejemplo, cuando usted mezcla agua con aceite, ¿eso qué es? Tiene un término. El agua y el Ay, aceite se mezclan, no se mezclan. no se mezclan, son insolubles. Pero si yo mezclo agua con azúcar y sí se Ah, esa sí, mezclan, sí, que es soluble, es soluble. es solubles. Entonces vamos a hablar de que la propiedad es solubilidad, para que lo tomen en cuenta. Sí. Después dice, a continuación el señor Gómez le mostró a Carla un termómetro y un vaso de agua caliente. Vamos a medir la temperatura del agua. Carla colocó el termómetro en el agua y observó cómo subía la columna de mercurio. La temperatura del agua es de 80 grados Celsius. La temperatura es una propiedad importante, afirmó el señor Gómez. ¿Ustedes qué dirían aquí en esta frase que les estoy subrayando? ¿Intensiva o extensiva? Intensiva. Ok. Recordemos que sí, si el material dice intensivo, ¿verdad? Pero cuando a mí me da un dato exacto que yo puedo medir, que en este caso me está diciendo que es 80, es Ajá. extensivo. Pero si el material Sí. usted lo lee y si el material usted le dice es intensivo, ¿verdad? Porque si usted lo interpreta, puede ser extensivo. Usted está No, midiendo la profe, cantidad. sí, profe, tiene razón. De hecho, una tarea bueno, yo la subí, la primera tarea que estoy viendo que es el material de la primera tarea, el miércoles pasado no me conecté, pero eh, por lo que entendí, lo extensivo es lo que se puede medir, pues, Ujú, como la masa, el peso, bueno, en este ujú. caso la temperatura, todas esas cosas son extensivas. Y lo que no es, por decirlo así, que no tiene una medición, es intensivo. Creo que estoy Correcto. bien, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que si a nosotros nos hablan de temperatura y no nos dan un dato, es intensivo, pero si le dan un dato como este, pasa a ser extensivo, ¿verdad? Sí. Para que lo tomemos en cuenta. Continúo. Después el señor Gómez le mostró a Carla un clavo de hierro oxidado. ¿Sabes qué le pasó a este clavo? Se oxidó, respondió Carla. El hierro reaccionó con el oxígeno del aire y se formó óxido de hierro. Muy bien. ¿La oxidación qué tipo de propiedades sería en este caso? Extensiva. No, Química. química. Y no puede ser Química, extensiva sí. porque no le están dando Ah, un sí, dato, disculpe. ¿verdad? No, Sí, tranquila, porque para eso estamos, para aprender. sí. El siguiente experimento fue sobre la combustión. El señor Gómez encendió una vela y le pidió a Carla que observara. Cuando la cera de la vela se quema, se produce luz y calor. Esto es combustión, dijo Carla. Exacto, la combustión es qué tipo de reacción es, qué tipo de propiedad Es, sería ahí también. es una reacción química, Correcto. Finalmente, pero la vela
Ah, bueno, no. Bueno, viene más adelante. Ajá. Finalmente, el señor Gómez le mostró a Carlos un frasco con masa de pan que había estado reposando. Mira cómo ha crecido la masa. Esto es, vamos a dejar un espacio, porque las levaduras en la masa producen dióxido de carbono, lo que hace que la masa suba y crezca. Perfecto. La fermentación es una propiedad química muy interesante, concluyó el señor Gómez. Ya yo les doy el nombre de la propiedad y la fermentación, ¿qué tipo sería? ¿Qué tipo de propiedad? Y ahí lo dice, química. Es química, es química. Correcto, Porque correcto. sí, la fermentación era química, porque ya está cambiando. Ujú. Ok. Profe, de hecho, en la tarea, creo que era la penúltima o la última pregunta de toda la tarea, venía una choncha, una pregunta ahí que decía que pasaba de sólido a evaporación, pues. Ujú. No, más bien a evaporación, no, a gaseoso era. O sea, no pasaba por la fase líquida. Ujú. Ya Eh, casi, si gusta, ya casi lo vemos, porque igual yo explico la tarea al final para aquellos que no la han hecho. Entonces ok, al final yo explico la tarea así. Finalmente, chicos, el ejercicio 3 y con esto finalizaríamos la parte teórica de la tutoría. Indique al lado de cada una si corresponde a un cambio físico o un cambio químico y si es extensivo o intensivo. Ojo, el oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y hacer joyería muy brillante. Esta propiedad tiene un nombre de maleabilidad, ¿verdad? Que es qué tan maleable o qué tanto puedo yo manipular un metal. Entonces, ¿qué tipo de propiedad sería? Sería física porque no termina de cambiar. Correcto. Y al ser física, ¿es intensiva o extensiva? esa Intensiva. es extensiva. No, ve que no le dan No, un perdón, dato. intensiva, intensiva. Ujú. Derretir hielo, Es un física o cambio química. físico. Es un cambio Ajá. físico. ¿Y es extensivo o intensivo? Eh, Intensivo. Ajá, correcto. No hay ningún dato, ¿verdad? Hervir eh, agua. físico Ujú. Ese y se sería llama punto de intensivo también. ebullición, ¿verdad? Correcto. Cortar madera en trozos. Físico Ujú, y es intensivo. y es La intensivo. digestión de los alimentos, recordemos que para la digestión de los alimentos influyen lo que son gases, Eso influyen sí sería líquidos químico. químicos, correcto. Luego, medir 250 mililitros de leche en una taza para preparar un chocolate, ¿qué sería? Sería extensiva porque nos están dando un dato. Exacto, ¿y qué dato es? ml, volumen. Ajá, volumen. La combustión de la gasolina, física o química, Química. correcto. Y medir 200 gramos de queso ya no les dije nada, parmesano O para sea, una receta, ¿qué sería? Extensiva y sería masa, ¿verdad? Correcto. Venga, entonces eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Ahora bien, yo les voy a compartir la tarea para que nosotros analicemos esa, esa tarea. Ustedes, por si tienen alguna duda, puedan en este momento, pues que quede claro la tarea a la hora de explicarlo. Recordemos que esta tarea, si no me equivoco, tienen tiempo hasta este fin de semana de entregarla, ¿verdad? Entonces, el, sí, el 16. para que lo tomen en cuenta. Pueden celebrar el Día del Amor y la Amistad, pero recuerden de la tarea. Punto número 1, ¿verdad? Dice, es un caso muy similar a lo que yo les estaba dando ahorita. En un laboratorio de química, los estudiantes reciben una muestra sólida de una sustancia desconocida para analizar sus propiedades y determinar su identidad. Se les solicita clasificar las propiedades observadas y poner si es intensivo o extensivo. Aquí usted pone, escribe intensivo o extensivo. El sólido tiene un color plateado, lo que sugiere que es un metal. Listo, ya le están hablando de un color, usted ya sabe. Se midió el volumen del sólido obteniendo un valor de 40 centímetros cúbicos. Le están dando un dato exacto, entonces ya usted sabe. No vamos a decir respuestas, ¿verdad? Lógicamente, porque es la tarea.
Al calentar la sustancia comenzó a fundirse a 59 grados Celsius, lo que corresponde a un punto de fusión. Ojo, no le están diciendo temperatura, le están diciendo punto de fusión, es decir, qué tan frío está. Sí le hablas de temperatura, pero también qué tan frío está. Ahora, al hablarle de temperatura, ¿verdad? Usted le está dando un dato exacto. Recordemos cómo se clasifica. Los estudiantes midieron la masa de la muestra y obtuvieron un valor de 23 gramos. Le están dando un dato exacto. Al someter la sustancia a presión, se observó su resistencia mecánica definida como dureza. Punto. Usted ahí pone entonces si es intensivo o extensivo. Caso 2. En un restaurante, el chef principal está desarrollando un nuevo menú y necesita ayuda para clasificar ingredientes y la preparación de los mismos. Yo tengo que indicar si es una mezcla homogénea o heterogénea, nada más en el espacio que usted le están dando en este cuadro. Dice que la sopa del día está hecha con trozos visibles de vegetales, zanahorias, papa, apio, flotando en caldo. Usted entonces tiene que poner si es homogéneo o heterogéneo. El chef mezcla vinagre con aceite para preparar un aderezo. Entonces tiene que poner homogéneo o heterogéneo. Se prepara un jarabe para endulzar bebidas disolviendo completamente azúcar en agua caliente. Para una bebida especial se combina leche con cacao en polvo donde quedan pequeñas partículas visibles de cacao que no se disuelven completamente. Y la limonada que se hace para mezclar agua, jugo de limón y azúcar hasta que se obtiene un líquido completamente uniforme. Caso 3. Aquí usted tiene que indicar el tipo de propiedad. Dice que en un taller de diseño de materiales los técnicos están evaluando diferentes sustancias para crear nuevos productos durante el proceso. Se observan propiedades de los materiales y deben clasificarlas como físicas o químicas. Es decir, yo tengo que poner si es físico o es químico como lo hicimos ahorita. El metal evaluado tiene un color plateado y brillante y es altamente maleable. Recuerden que maleabilidad es que tanto lo puedo manipular. Físico-químico. Al calentar un compuesto, este reacciona con oxígeno produciendo un gas. Físico-químico. Una sustancia es completamente soluble en agua formando una solución clara. Físico-químico. Al aplicar una chispa a un material inflamable, se quema rápidamente liberando energía. Físico-químico. Además de calor y luz. El material presenta un punto de fusión de 250 grados Celsius, lo que indica su resistencia al calor, físico o químico. Bueno, en el punto 2, complete los siguientes espacios con el estado o el cambio de estado. Cuando me dice el estado, entonces es líquido, sólido, gaseoso, plasma o Bose-Einstein. Cuando me dice cambio de estado, sería fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación regresiva, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, la primera, la sustancia se encuentra inicialmente en un estado, ojo, como forma definida y partículas estrechamente empaquetadas. Ok, entonces yo aquí tengo que poner en un estado, vea que me lo está diciendo el mismo texto. Punto número 2. La sustancia se calienta lentamente hasta alcanzar en un espacio. En este proceso el estado cambia de sólido a líquido. ¿Cómo se llamaba ese cambio de agregación? Una vez que la sustancia está completamente líquida, se continúa aplicando calor. Cuando la temperatura alcanza el punto de ebullición, la sustancia pasa de líquido a, y este cambio de estado se le llama, ¿ok? Punto 4. El vapor liberado se conduce hacia una superficie fría. Al enfriarse, el gas regresa al estado líquido en un proceso conocido como, entonces ojo que pasa de gas a líquido directamente, que era lo que el compañero tal vez nos estaba indicando. Eso tiene un nombre, ¿verdad? Y viene en el material complementario, viene en el material del curso. El líquido se coloca en un congelador. Al perder energía térmica, la sustancia pasa de líquido a, ustedes completan. Parte del sólido se somete a condiciones de baja presión y alta temperatura, transformándose directamente de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido. Esa es otra, ven, que va directo. Este cambio se le denomina, igual viene en el material complementario. El gas se enfría rápidamente, cambiando de gas a al depositarse sobre una superficie fría. A este cambio de estado se le llama o se le conoce como. Y el punto 3 es colocar de este lado de las líneas la letrita que hace, o que en este caso, que hace que se relacione el concepto con su término. Por ejemplo, la masa,
Recordemos que la masa se mide en kilogramos, etcétera, etcétera, que fueron los conceptos iniciales que empezamos a ver. Entonces vean que esta propiedad intensiva, recuerden que es la que no depende de la cantidad de materia. El volumen es cuando se miden mililitros, metros cúbicos, etcétera, litros, masa, kilogramos, gramos, y es la cantidad de materia en un objeto. Sustancia pura, recuerden que hay dos elementos y compuestos. El elemento es el que solo está conformado por un solo átomo y un símbolo. La mezcla homogénea es la que tiene una sola fase, que es uniforme. El peso, recuerden que fue uno de los conceptos iniciales que vimos, que es la cantidad de una fuerza, en este caso, ¿verdad? Y que está ejercida por la gravedad y que tiene como símbolo el newton. La mezcla heterogénea es cuando usted distingue más de un compuesto o un elemento en la sustancia o en el material. La propiedad extensiva, recuerde que es la que depende de la cantidad de materia y el compuesto es la unión de dos elementos o más. Entonces aquí vienen términos ya un poco más elaborados, más propios de la teoría que ustedes leen y ustedes asocian los conceptos. Hacen esto en Word. Una vez que lo hacen en Word, recuerden que entonces ustedes ponen archivo, guardar como, y después entonces aquí en esta opción le dan convertir a PDF, ¿verdad? Bueno, aquí no me sale. Le dan la opción de convertir a PDF y en ese caso a ustedes les va a salir la opción. ¿Dudas, chiquillos? No, de hecho, bueno, eh, ya yo le envié, profe, no, eh, ahorita que estaba de vacaciones, Ujú. les comento, yo trabajo en el volcán Turrialba y no sé cuántos de los compañeros que están acá están con la carrera de manejo de recursos. Em, y bueno, le estaba retomando la carrera y esta parte, bueno, nosotros, gracias a Dios, viera que lo vemos mucho con la gente de la UNA, con la parte de esto de químicos y todas esas cosas, pues análisis que ellos hacen arriba en el volcán. Y entonces viera que no me ha costado tantísimo esta parte. Ahorita estoy con el tema 2 y ahí sí es cierto que estoy con un colocho, pero Sí,